Muy buenos días y bueno, ante todo quiero agradecer esta gentil invitación a todos los encargados de estos eventos en el Centro Médico Docente de la Trinidad. Me es sumamente grato por prácticamente casi 25 años, 23 años. Trabajé en la institución, en el servicio de otorrinolaringología, donde conservo, por supuesto, nexos bastante cercanos con todos mis colegas, pero quiero agradecer particularmente en esta transmisión al doctor Alirio Mijares, quien es el encargado de esta clínica de cabeza y cuello del Centro Médico Docente de la Trinidad. Y con gratísima sorpresa también saber que, bueno, la doctora Franco, su fellowship está ayudándolo en estas labores, pero Nelly Terrero sigue desde hace muchos años, cuando empezamos a organizar cursos de cirugía endoscópica de cabeza y cuello en el SEC del Centro Docente de la Trinidad, Miguel Azuaje. Así que es muy grato poder saber que con todos ustedes seguimos ahí, pues las cosas siguen todas iguales. En el día de hoy vamos a, tratar de abordar algunos temas de interés, y estos temas de interés, como habíamos hablado con el doctor Mijares, me pareció bastante más relevante tratar de abordar algunas extensiones o approaches para tumores de distintos tipos. La naturaleza del tumor, que era un poco lo que nos está orientando vamos a hablar de un tema en particular, me pareció que era bien importante, obviamente fundamental a la hora de planear estas vías de abordaje, pero sin embargo me pareció hablar un poquito de ciertas extensiones de los abordajes que desde que utilizamos los endoscopios de rutina, pues hemos aprendido a manejar de manera apropiada. Entonces, una de las cosas que vamos a abordar hoy son justamente, voy a tocar 4 vías de abordaje que me parece que son aún más relevantes e importantes que en sí la patología en este momento. Me parece que puede ser más interesante. Entonces, evidentemente, vamos a suponer que tenemos un tumor en la fosa infratemporal, un tumor aquí en la pared lateral del seno efenoidal, lo que fuese. Existen muchas maneras de abordar contralateral, homolateralmente, transnasal, transantral, muchas maneras de poder llegar a este tumor. Y obviamente el mejor manejo de un tumor es tener el 3D, es poderlo abordar de una manera 360, poder ver en todos los ángulos cómo podemos de alguna manera lidiar con este tumor. Entonces, voy a ir relativamente rápido y vamos a ver, por ejemplo, este caso. Este es un tumor de la fosa infratemporal, un fibroma nasofaríngeo, y estos angiofibromas evidentemente tienen, siendo tumores benignos, pero tienen un comportamiento bastante expansivo y, como todos bien conocemos, pues quizás digamos, la limitante que tenemos es la vascularización que tiene este tumor, y más que una limitante es algo a tener en cuenta a la hora de crear una vía de abordaje en cuanto a este tumor. Múltiples opciones tenemos en función de las distintas distribuciones o áreas que tiene el tumor. Por supuesto, la extensión más lateral a la fosa infratemporal quizás amerite un abordaje distinto que la porción medial, que puede ser fácilmente abordada por vía transnasal. Entonces, vamos a tocar un poquito de esto y vamos a tocar algunas vías alternas que pueden ser interesantes a través de los métodos endoscópicos. Así, hoy vamos a tocar un poquito lo que es la vía prelagrimal. Vamos a hablar de la vía transoral paramaxilar, que en dos platos no es sino transnasal, transmaxilar o eventualmente el abordaje del pedículo vascular por vía transoral lateral. Ok, el abordaje transpterygoideo para aquellos tumores que se extienden en la pared lateral cuando está neumatizado, receso lateral del seno efenoidal. Y por último, las transposiciones orbitarias, las cuales son muy útiles a la hora de ganar espacio cuando venimos por vía contralateral para llegar a tumores que tienen una extensión bilateral. Entonces, empecemos por la vía prelagrimal. ¿Cuál es el interés de esta vía prelagrimal? Aquí tenemos un corte axial de una tomografía y lo clásico es que nosotros hagamos abordajes, los catwalk lock clásicos que toda la vida hemos hecho. Sin embargo, tienen muchísimos, digamos, o tienen con mucha frecuencia secuelas de tipo sensibilidad en los pacientes y quedan con hipoestesia, otros han quedado hasta con hiperestesia. De alguna manera, el abordaje anterior afecta a estas ramas de B2 que de alguna manera sí las podemos evitar, y para ello el abordaje prelagrimal es una vía excelente, de excelente opción. Supongamos este tumor que se encuentra aquí en el límite entre la pared anterior y lateral del seno maxilar. Evidentemente es un tumor cuyo abordaje
maxilar clásico sería insuficiente para la parte más anterior del tumor. Entonces, vamos a tratar de entender de qué se trata. Solamente vamos a mencionar las rutas y qué es la vía realmente prelagrimal. Aquí tienen el ducto lacrimonasal y lo clásico es que hagamos una gran antrostomía cuando el tumor se encuentra situado, yo diría, en los 2/3 posteriores del seno maxilar. Pero si el tumor tiene una extensión hacia la parte anterior del seno maxilar, es sumamente interesante poder ganar este espacio para poder venir homolateral con un endoscopio angulado o contralateral con un endoscopio hasta de 0 grados para poder acceder a esta zona de aquí. Pero para eso hay que transponer la vía lagrimal. Y hay distintos niveles de clasificación. Cuando sencillamente la disecamos, la movilizamos y la dejamos en el centro, o el tipo 2 en la cual la resecamos, hacemos lo que se llama una dactocystorrinostomía, algo que los oftalmólogos, los otorrinos hacemos con relativa frecuencia. Entonces, hay bastantes opciones. La vía lagrimal está reseñada aquí y ustedes quieren ganar este espacio previo que forma aún parte de la pared lateral del seno maxilar con el cual ustedes podrían poner un endoscopio y manipular instrumentos en esa zona. Entonces, ¿cuál es la idea de esta vía? Esta es la antrostomía clásica, esto es lo que nos da de ganancia una antrostomía clásica, y esta es la vía lagrimal, y realmente ir sobre la vía lagrimal, opción 2, o hacer la vía prelagrimal respetando la vía lagrimal per se, es una opción. Esto obviamente se refiere a tumores en los cuales tenemos la necesidad de hacer una resección amplia de ellos. Uno de los más clásicos es el papiloma invertido, que como ustedes saben tiene 10 a 15% chance de malignizarse, siendo un tumor benigno, pero es interesante utilizar esta opción, inclusive en tumores no benignos desde el punto de vista márgenes tumorales, etc. Entonces, aquí también es una vía interesante para tener un acceso mucho más amplio de la fosa infratemporal. Hay que recordar que todas estas vías de abordaje, transnasal, transinusal, se convierten en embudos, lo que llaman funnel shape. Ese embudo limita, la visualización es muy buena, pero la manipulación es muy mala. Por lo tanto, hay que crear desde más anterior campos más abiertos para poder tener una buena manipulación de la vía. Entonces, aquí están todas las variantes en las cuales ustedes van a respetar la vía lagrimal o las variantes, aquí tenemos. Por ejemplo, esto parece ser una lesión benigna, pero que tiene extensión endomaxilar, como ustedes ven. Obviamente, aquí ven la salida de esta lesión a través de la fosa, digamos, de este ostium, neoostium, hecho en esta cavidad. Y la idea, si ustedes quieren llegar al pedículo donde está insertado, pues lo mejor es tratar esto. Por ejemplo, esto es un pólipo antrocoanal que no tiene realmente mayor ciencia, pero si ustedes quieren hacer una resección amplia, venir desde más anterior utilizando ese espacio prelacrimal, pues se convierte en una manera adicional para ustedes tener acceso a esta porción justamente la parte anterior. En este caso, ustedes pueden o no resecar al cornete inferior y luego suturarlo, hacer un flap libre, lo que ustedes quieran. Yo diría que parte de lo que ustedes tienen que planear es siempre tratar de pensar en que una de las maneras más importantes no solamente es resecar el tumor, sino controlar en postoperatorio a través de la endoscopia en las consultas cuál es la evolución endoscópica o visual del tumor, y para eso un abordaje amplio, ya que suele cerrarse un poco la cavidad que ustedes hagan, un abordaje amplio puede ser de gran ayuda. Por ejemplo, aquí tenemos un tumor también en la zona del seno maxilar y que de alguna otra manera abrir una ventana más grande nos permite manipular y resecar de una manera mucho más amplia el tumor. Aquí ven perfectamente, este es el receso malar, esta es la parte anterior y aquí podemos seguir trabajando en esta zona para poder resecar la parte más anterior del tumor. Ahora, hay variantes de esta vía y no me quiero tardar demasiado en extenderme en esta vía, pero sí quiero de alguna manera darle luces en que, por ejemplo, aquí tenemos, podemos resecar la vía lagrimal simultáneamente con el ducto lacrimonasal y quitar el cornete inferior. Por ejemplo, casos como este en el cual la tumoración, ustedes temen que sería una resección incompleta, digamos, dejar parte de la vía lagrimal, pues sacrificar la vía lagrimal haciendo una dactocystorrinostomía, como ven aquí están en la vía prelagrimal, y podrían perfectamente crear, recuerden, una ventana amplia para poder tener control postoperatorio en la consulta de estos tumores que tienden, por supuesto, necesitan un control en caso de recidiva. Pueden hacer, por supuesto, como decíamos, resecar la vía lagrimal, como está aquí reseñado, y lo convierten en una dactocystorrinostomía, y este tipo de resección más la del cornete inferior
es una resección, lo que se llama un Denker endoscópico, es una resección que puede ayudarlos inclusive a ser más amplios en su disección, ¿de acuerdo? Entonces, solamente recordar este espacio, recordar que extender la resección en función de adelantarnos en el espacio, lo cual nos da más angulación lateral, o sacrificar el cornete inferior, la vía lagrimal y extender la antrostomía, nos da prácticamente una vista 360 del seno maxilar con endoscopios angulados. Así que eso es algo bien importante a tener en cuenta. Aquí está el caso, ¿ok?, de una señora con 3 cirugías previas, diagnóstico un papiloma invertido y, bueno, lo clásico, aquí ven el uso del Shever, digamos que es parte de los instrumentos que nosotros utilizamos usualmente para resecar todo este tipo de lesiones. Lo más importante en este caso es encontrar el pedículo. Ustedes recuerdan que el papiloma invertido usualmente hay una zona osteítica donde está el pedículo de inserción del papiloma invertido y crear una ventana amplia, haber divisado la zona de inserción del papiloma invertido, que hay que drillearla, y extenderse para poder llegar a ella es la clave de una resección completa de este tipo de tumores. Así que sin extenderme mucho, esto es una de las cosas que quiero que recuerden que es muy interesante como una opción quirúrgica. Aquí hay distintos, digamos, postoperatorios de distintos pacientes con esta vía. En segundo lugar, y por razones de tiempo, esto lo quiero convertir en algo esencialmente más descriptivo, mencionamos utilizar o sea, la vía transantral para llegar a la fosa pterigopalatina o infratemporal, pero el gran problema es que buena parte de, digamos, de lo que vamos a encontrar aquí, acuérdense que vamos a tener en primer lugar un pedículo vascular, en segundo lugar la grasa, luego vamos a encontrar la parte neurológica, las ramas de B2, etcétera, el ganglio pterigopalatino, pero en esa área el gran problema es la parte vascular, ¿ok? Y son ramas de la maxilar interna que terminan con la fenopalatina. Y el gran problema es que cuando nosotros resecamos estos tumores, por ejemplo, un fibroma nasofaringeo, el gran problema es dónde está usted, dónde estamos nosotros aquí, y dónde está realmente la IMAX, o sea, la parte proximal del IMAX, antes de bifurcarse y multiplicarse en múltiples ramas. Qué interesante es poder tener una opción. Aquí tienen una angio con reconstrucción 3D y lo interesante es ver que si podemos nosotros divisar tempranamente antes de que arrope y haya esa angiogénesis alrededor del tumor de la IMAX, nosotros podríamos de alguna manera ligar de manera proximal la vascularización del tumor. Estamos claros que los tumores no se nutren únicamente de una rama vascular y hay otros pedículos, pero es posiblemente el 80% de su vascularización, lo cual es relativamente interesante. Entonces, brevemente recordarles que por vía transoral, aquí tenemos el segundo molar, este es el reborde posterior del maxilar, y aquí tenemos la inserción del vientre inferior del pterigoideo, ¿ok?, lateral, y tenemos la inserción superior del pterigoideo medio. Aquí tenemos la IMAX justamente abajo. Hay variantes anatómicas, ¿ok? Esta es la imagen entre, una vez que ustedes hacen esta disección, esto es en un cadáver, podemos ver que aquí está el proceso coronoide, en esta zona donde se inserta el músculo temporal. Hay mucha grasa en esta zona, pero como vamos a ver, bueno, aquí están las variantes. Una de las clásicas variantes es cuál es la relación del IMAX con el músculo pterigoideo, ok, con el músculo pterigoideo lateral, es la variante superficial y la variante profunda, cuando puede estar superficial o puede insertarse a través del músculo. El punto es que ustedes lo van a buscar proximalmente. Aquí tenemos una disección, y en esta disección, y esto es cortesía del doctor Eugenio Salas de México, aquí tienen la disección en plano superióstico hasta la parte profunda. Aquí tienen el fat pad que tienen en esa zona, y si van disecando encuentran directamente a la IMAX, la cual con sus subdivisiones tempranas, acuérdense que tiene ramas que son mandibulares, pterigoideas y por último pterigopalatinas. Estas son sus subdivisiones tempranas, pero ligarla tempranamente es de gran utilidad. No quiero dejar de reseñar otra estrategia, si quieren, para agrandar nuestros abordajes, que es la ruta transpterigoidea. Y la ruta transpterigoidea es utilizar las
digamos, la base de las pterigoides, tenemos las dos apófisis pterigoides, las bases de las pterigoides, la podemos ampliar, hacemos un drilling de ellas para llegar por detrás a la extensión lateral del seno fenoidal. Si el seno fenoidal, por ejemplo, tiene una neumatización lateral, podemos encontrar en esa neumatización lateral, resecando, drilleando la base de las pterigoides, podemos llegar de frente a esa extensión lateral del seno fenoidal, cosa que es sumamente útil cuando tenemos de alguna manera extensiones, o sea, neumatizaciones muy amplias de esa zona. ¿Con qué nos vamos a encontrar? Obviamente nos vamos a encontrar con un flap mucoso, con las ramas terminales de la, obviamente, de la IMAX, que son la rama efenopalatina, la rama septal medial, la rama lateral turbinal, etcétera, etcétera, con el ganglio efenopalatino. Pero una vez que nosotros hacemos la transposición, ligamos esto, dividimos el espacio y llegamos al plano óseo, pues encontramos aquí una gran opción para poder llegar, extendernos lateralmente en el abordaje lateral del seno fenoidal. Les recuerdo que este abordaje lateral del seno fenoidal por detrás tiene relaciones con la carótida transcribal, pero anterior tenemos B2 y el ganglio trigémino, B2, B3, B1 y todas las ramas que van a inervar los músculos extrínsecos de la órbita porque están yendo hacia la fisura orbitaria superior. Entonces, de alguna manera, es bien interesante poder este acceso nos da digamos, una posibilidad de ir más lateral para resecar de una manera más completa estas tumoraciones. Y les recuerdo, la vía endoscópica no es solamente meter un endoscopio y ver amplio. Hay que pensar en ver, pero en manipular. Y para manipular, utilizando un endoscopio, hay que haber creado un corredor suficientemente amplio para poder hacer una manipulación apropiada. En caso de que haya necesidad de, muchas veces, de tratar, como en ocasiones puede pasar, que se retraigan vasos sangrantes, etcétera, etcétera. El hecho es que una de las cosas clásicas de este canal de Stenberg, que es un meningo, digamos, una pequeña herniación o un meningocele lateral a B2, que se ve con relativa frecuencia, hay usualmente una neumatización amplia en esta zona y poder tratar este tipo de lesiones es fundamental habiendo hecho una vía transpterigoidea. Por último, no quiero dejar de mencionar lo que llamamos la transposición orbitaria. Y cuando me refiero a transposición orbitaria, quiere decir a transposición de la parte alta de esta, vamos a llamarlo, de la pared superior, que es lámina, vamos a llamar ya no papirácea, sino piso del frontal o techo de la órbita, cuando tenemos tumores bien laterales. Por ejemplo, imagínense esta, lo que llamamos nosotros una neumatización bien lateral o una celda supraórbito etmoidal con tumoración. Usualmente venimos contralateral con un endoscopio, pero realmente para tener acceso, este buttress que tenemos aquí, esta porción ósea es totalmente deprimible, la podemos drillear o con un Kerrison la quitamos y podemos deprimir siempre que respetemos la periórbita, no hay ningún tipo de consecuencia sobre, digamos, la parte funcional. Eso es lo que llamamos un draft 3 o un draft 4 si lo venimos y lo hacemos bilateralmente, pero en términos prácticos podemos hacerlo por vía anterior, obviamente hay las secuelas estéticas de la parte anterior, pero lo podemos hacer por vía endonasal igualmente, y esto es una de las vías más interesantes, digamos, que es parte de algo de rutina con un endoscopio, drillear esta porción ósea, deprimir la periórbita, poder trabajar más lateralmente y automáticamente dejar extenderse de regreso el contenido orbitario que por su presión va a retomar la posición inicial. No hay ningún problema siempre y cuando ustedes respeten la periórbita en ese caso. Y esto es lo que se llama entonces una transposición orbitaria. Para estar dentro del tiempo voy a tratar de ir rápido. Aquí tiene lo que se llama un draft 3, están abiertos los dos senos frontales y aquí están viendo exactamente, esta es la periórbita de un lado, este es el techo de la órbita, un drilling de esta zona nos lleva a que podamos, esto es la periórbita y ustedes pueden perfectamente utilizar este espacio deprimiéndolo para llegar más lateral y aquí ven el meningocele y reconstruir. Obviamente lo coagulan usualmente con bipolar y automáticamente preparan el lecho, ponen lo que vayan a utilizar, fascia, realmente usamos un multilayer reconstrucción y por último tapan, una vez resecada la mucosa previa con un flap libre de mucosa que pueden recoger en el piso de la fosa nasal. Esto es lo clásico más o menos de lo que se hace de rutina.
Entonces, con esto y por razones de estar en el tiempo asignado entre 15 y 20 minutos, estoy tratando de volar un poco con la presentación, pero quiero que sepan que estoy sumamente contento de haber descubierto esta serie en YouTube. La verdad que lo felicito porque la calidad del material es impresionante. Y cualquier duda, por favor, escríbenme a mi email que está abajo en este slide. Muchas gracias. Un abrazo a todos.